Bendiciones, amado hermano, recibe una cordial bienvenida a tu canal Caminando en Fe. Quien te habla, tu hermana y la sierva de nuestro Señor Jesucristo, Lucía Molero. Y hoy quiero hablarte bajo el tema: tu cuerpo es una casa y la puerta de esa casa es tu mente. Para esto vamos a estar leyendo primeramente en el libro de Primera de Corintios capítulo 3 verso 16. He estado orando mucho al Señor para poder tener la sabiduría para entregar este mensaje y que este mensaje llegue a las personas indicadas, y que también del otro lado de la pantalla sea el Espíritu Santo de Dios ministrando a las vidas que vayan a recibir este mensaje para que lo comprendan con la mayor sabiduría y el entendimiento de parte del cielo. Bueno, vamos a estar leyendo, como ya les dije, en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, que dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto quiere decir que nuestro cuerpo es habitación del Espíritu Santo de Dios. Que nuestro cuerpo, al hablar de un templo, está hablando de una casa. Está hablando de un lugar de habitación. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros estamos en Cristo y somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios viene a morar en cada uno de nosotros. Es decir, nosotros somos casa y habitación del Espíritu Santo de Dios. Nuestro cuerpo, sí, en nuestro cuerpo comienza a ser habitado por la presencia misma del Dios Altísimo. Para esto nosotros tenemos que primeramente comprender que nosotros no somos seres terrenales, no somos seres, somos seres humanos porque tenemos este cuerpo, pero este cuerpo que nosotros tenemos es una habitación que Dios nos dio, es una estructura que Dios nos dio. Vamos a leer para que me entiendan un poquito mejor, para que me sigan o para darme a explicar mejor. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 5, verso 1. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nosotros tenemos primeramente que comprender que nosotros somos creados por un Dios espiritual. No un Dios carnal, no un Dios terrenal, no un Dios de este plano físico, de este plano tangible o natural. Nosotros tenemos un Dios, o el Dios creador de los cielos y de la tierra, es un Dios espiritual. Y nosotros tenemos esa naturaleza espiritual de parte de Dios, porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y una de las cualidades con las que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él es que nos creó seres espirituales. Es decir, nosotros somos espíritus que habitan dentro de un cuerpo. Tú tienes un espíritu que habita dentro de un cuerpo. Yo tengo un espíritu que habita dentro de este cuerpo. Y esa es la asignación que Dios nos ha dado a cada uno. Este cuerpo que nosotros tenemos es simplemente la casa en donde mora mi espíritu. Tu cuerpo es la casa donde mora tu espíritu. Es decir, cada cuerpo es una casa. Y esa casa es lo que Dios te dio, es ese templo que Dios le dio a tu espíritu, a tu ser espiritual, a tu alma, para poder habitar en este plano físico, para poder pasar del plano espiritual y poder habitar en este plano físico también. Dios mío, espero que, Dios mío, que el Espíritu Santo de Dios nos abra el entendimiento, porque sé que es un poco fuerte de digerir. Vamos a leer lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 1 en la Nueva Versión Internacional. Dice: sabemos que si esta casa, nuestro cuerpo terrenal, es destruida, tenemos del cielo una morada permanente, una casa no hecha por manos humanas. Está hablando del cuerpo terrenal, porque tu cuerpo es tu casa. Este cuerpo es mi casa, y Dios nos dio esa asignación a cada uno de nosotros. Es decir, yo soy la que tengo la autorización sobre esta casa, porque este cuerpo me lo asignó Dios a mí, y yo soy la dueña de esta casa.
Yo soy la mayordomo, digámoslo así, de esta casa que Dios me dio, de esta casa, de este cuerpo que Dios me ha dado. Cada uno de nosotros somos mayordomos de nuestro propio cuerpo, de esa asignación que Dios nos dio. Tú mandas en tu casa. Es como tu casa donde tú vives. Tú eres el dueño de tu casa, tú eres el que manda en esa casa. Entonces, nosotros somos una casa. Este cuerpo es una casa que Dios nos dio como asignación para que nosotros pudiésemos habitar en este plano natural, en este plano físico, en este plano tangible, como yo le llamo. Entonces, nosotros, siendo los mayordomos de esta casa y entendiendo que nuestro cuerpo es una habitación, así como dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, que dice que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros, los que le permitimos habitar en nuestra casa. Entonces, asimismo, nuestro cuerpo se convierte en una habitación, en una casa. Puede ser de cualquier espíritu, no solamente del Espíritu Santo de Dios. Si la Biblia me enseña que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, entonces también podemos ser templo y morada de cualquier clase de espíritus. ¿Por qué vemos en el Gadareno? ¿Por qué vemos en el Gadareno? Que nos dice que habían legiones en el Gadareno. Legiones. ¿Y dónde estaban habitando? El Gadareno estaba loco. Dice que él estaba encadenado. Léalo en el libro de Mateos. Dice que él estaba encadenado y era porque su cuerpo estaba habitado por espíritus inmundos. Su mente no tenía la capacidad de coordinar, no tenía la capacidad, la voluntad propia, porque ya él había sido invadido. Su templo, el templo de su cuerpo, su casa, había sido invadido. ¿Por qué la palabra nos enseña? Y dice que Jesucristo está a la puerta. Dice, yo toco y llamo. Si alguno abre la puerta y me deja entrar, yo cenaré con él y él conmigo. Porque esta casa es una habitación y solo tú tienes la autorización de dejar entrar. O a Dios o al enemigo. Porque es que es importante, es necesario entender que solo hay dos caminos. La palabra enseña que solo hay dos caminos, o el camino de Dios o el camino de las tinieblas. Y a quien tú le des permiso de entrar, entonces eso es lo que va a venir a morar en tu casa, Y tú, siendo el dueño de esa casa, tú eres el que tienes la potestad. Es como tu casa donde tú vives. Te toca la puerta el vecino. Y tú decides si esa persona va a entrar o no. Te toca. Vecino, vecina. Ven, ¿puedo tomarme un café con usted? Y usted va y le dice, sí puede. Porque nadie va a entrar a tu casa si tú no lo permites. Entonces, si tú permites que el vecino entre a tu casa a tomarse el café contigo, tú, siendo el dueño de esa casa, tienes el derecho, la autorización, la mayordomía de esa casa. Y tú le permites sí o no. Y la puerta de entrada, o una de las puertas de entrada, es tu mente, es tu forma de pensar. Como tú piensas, es una de las maneras con las que tú le das bienvenida a las cosas de Dios o a las cosas de las tinieblas. Por eso la palabra dice, es necesario renovarte en el entendimiento de tu mente. Porque esa es una puerta. Esa es una puerta donde pensamientos de parte de Dios tocan a tu puerta. Si tú recibes el pensamiento de parte de Dios, ahí le estás dando permiso a la obra del Espíritu Santo de Dios. Pero si te toca a la puerta un pensamiento inmundo, un pensamiento malo, y tú le abres la puerta, es decir, lo aceptas, lo recibes, entonces tú allí le estás dando la bienvenida a espíritus contrarios. Por eso la palabra enfatiza, tienes que cuidar todo lo que piensas. Renueva tu mente, renueva tu entendimiento, porque tal cual es tu mente, así es tu forma de vivir. A todo lo que tú dejas entrar en tu cabeza con pensamientos. Mira, examina tus pensamientos. Examina tus pensamientos cada día, al final del día. Tú comienzas a examinar qué pensé durante todo el día. ¿Estuvo bien lo que pensé? ¿A qué le di permiso
a través de mis pensamientos? ¿Qué fue lo que acepté a través de mis pensamientos? Examínalo. Cada día, al terminar el día, comienza a examinar tus pensamientos. Medita. ¿En qué pensé hoy? ¿Cuáles fueron los pensamientos sobre los que más abundé en este día? ¿Pensé más en derrota? ¿Pensé más en fracaso? ¿Pensé más en dolor? ¿Pensé más en lo que me hizo hace 10 años alguien por allá? ¿Pensé más en falta de perdón? ¿Pensé más en amargura? ¿Pensé más en pleito? ¿O pensé más en la palabra de Dios? Lo curioso es que si nosotros nos ponemos a estudiar, realmente a profundidad, nos damos cuenta que espiritualmente los espíritus inmundos tienen esos mismos nombres. Espíritu de rechazo, espíritu de abandono, espíritu de pobreza, espíritu de miseria, espíritu de muerte. Tienen esos mismos nombres. Espíritu de temor. ¿Pensaste que más en temor al final del día? Y qué curioso que hay un espíritu inmundo que tenga ese nombre, espíritu de temor. Entonces tú tienes que comenzar a meditar. ¿En qué abundé en el día de hoy en el pensamiento? Porque todo lo que tú estés aceptando en tu mente, allí estás permitiendo, ahí le estás abriendo la puerta a algo espiritualmente hablando que va a interrumpir tu vida, que va a influenciar tu vida. Por eso la palabra dice, ¿acaso no sabes que eres morada y templo del Espíritu Santo de Dios? Y esto es para aquellos a los que le dan espacio a la palabra de Dios en su corazón y en su mente. Esto es para aquellos a los que le dan espacio, a los que le abren la puerta a la presencia de Dios. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, yo entraré en él. ¿En dónde va a entrar? Si Dios es espíritu, ¿en dónde va a entrar? En tu cuerpo. Por eso dice, bueno, la nueva versión internacional lo dice. Sabemos que si esta casa, nuestro cuerpo terrenal, es destruida, tenemos en el cielo una morada permanente. Porque este cuerpo nuestro es una casa, es un templo, es un lugar de habitación. Tu cuerpo, tú tienes que tener cuidado con todo lo que piensas, porque allí tú estás dando cabida a cosas. Y esa mente, esa forma de pensar, ese cuerpo puede ser ministrado, influenciado y lleno, así como podemos decir que somos templos del Espíritu Santo de Dios, también se puede ser templo entonces de espíritus inmundos. Por eso el enemigo busca controlar la mente de las personas para tener un cuerpo donde habitar, para tener un cuerpo que habitar. Y por supuesto la palabra enseña que Él vino a matar, a hurtar y a destruir. No va a ser para nada bueno. No va a ser precisamente para algo bueno. Entonces por eso tienes que tener cuidado. Cuidado aquí. ¿Qué es lo que dejas entrar en tu mente? ¿Qué es lo que dejas entrar en tu corazón? Y lo que tú veas que no está bien en tu corazón, comenzarlo a sacar. Comenzarlo a echar a patadas de allí, porque esa es tu casa. Tú tienes la llave, tú eres el dueño de ese cuerpo que Dios te dio. Y a quien tú le des autoridad, a quien tú le des permiso, eso es lo que va a venir a morar en ti. Si tú le das la autorización a Dios, el Espíritu Santo de Dios va a morar en ti. Mira, Dios es tan caballero que ni siquiera, siendo Dios, siendo tu creador, Él va a tomar la arbitrariedad de decir, yo puedo entrar aquí porque yo te creé y yo soy el que mando, punto, quiero entrar. No, porque Dios es un Dios de amor y Él quiere que con ese mismo amor con el que Él te llama, tú recibas ese mensaje. Él quiere que con ese mismo amor con que Él te llama, tú recibas su presencia con ese mismo amor. Mira, hay un dicho muy personal y es que lo que no es por amor no es por fuerza. Y así es. Dios no quiere nada a la fuerza. Dios simplemente quiere las cosas con amor. Yo te amo, te estoy ofreciendo mi amor y quiero que tú me ames también. Por eso toca la puerta. Por eso dice toco, no dice irrumpo. Por eso dice, toco la puerta y llamo. No dice, tumbo la puerta y entro. Porque Dios quiere que con ese mismo amor, que como Él te llama, con ese amor,
tú lo recibas, porque a la fuerza nada es bueno, nada es agradable. ¿Tú has sentido alguna vez que has querido que alguien te ame por fuerza? Obligarlo a que te ame. Y verdad que no lo has logrado, porque no funciona así. El único que interrumpe, el único que quiere tumbar las puertas para destruir, para tomar a la fuerza las cosas, es el enemigo. Y es allí donde tú tienes que estar pendiente. Es allí donde tú tienes que estar con los ojos activos, con los ojos espirituales, los oídos espirituales, el entendimiento espiritual, apercibido. Porque tú tienes que entender, esto no me conviene pensarlo. Mi mente es una puerta. Y si yo abro esa puerta al enemigo, le estoy dando la autorización a cantidades. Mire, ustedes no saben qué cantidades. Por eso la palabra dice, como está tu mente, así es tu forma de vivir, así tal cual es esa persona. Y es porque al dar paso a toda esa cantidad de espíritus, sí, de espíritus inmundos, porque la persona se convierte. Voy a hablar en tercera persona, no voy a hablar directamente tú o yo, no, tercera persona. La persona se convierte en guarida, en casa, en habitación de cosas contrarias a Dios, porque no quiero realmente ser tan explícita. Se convierte en guarida de cosas que son contrarias a Dios, de cosas que, wow, si tú te dieras cuenta, tú dijeras, de verdad, qué asco. Qué asco. Como que voy a tener que empezar realmente a limpiar la casa. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 12, verso 44. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, es decir, del cuerpo de la persona, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, es decir, del cuerpo de donde salió. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, ¿a dónde? Entrados al cuerpo de la persona, al cuerpo. Porque la persona se vuelve habitación de esos espíritus inmundos. La persona se vuelve casa de esos espíritus inmundos. Moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mora allí. Mora en ese cuerpo, es decir, esa persona se convierte en casa de espíritus inmundos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿que usted quiere ser casa de espíritus inmundos o quiere ser casa de Dios? Esa es la pregunta del millón. ¿Usted quiere ser casa de espíritus inmundos o usted quiere ser casa de Dios? Si usted quiere ser casa de Dios, pues lo primero que usted tiene que hacer es empezar a escudriñar la palabra. Si no se ha arrepentido, arrepentirse, reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Porque solo en Él tenemos salvación y libertad plena. Solo Cristo nos puede hacer libres de esto que nos dice Mateo 12:44, de espíritus inmundos. Solo la sangre de Cristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos puede hacer libres de esto que nos habla Mateo 12, capítulo 12, verso 44. Si usted quiere ser libre, si usted quiere ser casa y templo del Espíritu Santo de Dios, si usted quiere ser casa de Dios, usted tiene que reconocer a Cristo como Salvador de su vida. Y lo segundo que yo le recomendaría es comenzar a escudriñar la palabra de Dios. Y usted, mi amado hermano, si usted ya es cristiano, si usted conoce a Cristo, si usted sigue a Cristo, es necesario que aprendamos a renovarnos en el entendimiento de nuestra mente. Y que comencemos a pensar en la palabra. ¿Cómo nos renovamos en el entendimiento de nuestra mente? Con la palabra. Con la palabra de Dios. No nos podemos renovar en el entendimiento de nuestra mente sin esta sagrada palabra.
Porque es la palabra de Dios la que trae esa renovación en nuestra mente. La palabra está llena de argumentos necesarios para que nosotros comencemos a desalojar de nuestras vidas todo lo que no proviene de Dios. Porque el enemigo sí interrumpe, el enemigo sí va a querer interrumpir. El enemigo sí va a querer forzar la puerta, el enemigo sí va a querer romper la puerta. Y acuérdate que te dije antes que la puerta, una de esas puertas, o la puerta principal, digámoslo así, lo diría yo, sería la mente. Y el enemigo sí va a querer forzar esa puerta, sí va a querer romper esa puerta. Porque al enemigo no le interesa hacer las cosas con amor. Dios sí quiere hacer las cosas con amor contigo. Por eso dio a su Hijo único. Para darte la oportunidad, para darnos la oportunidad de entender estas cosas. Pero el enemigo no, el enemigo va a querer forzar la puerta y va a querer romper la puerta. ¿Y cómo lo hace? Con pensamientos contrarios a la verdad de Dios. Y tú tienes que tener la palabra de Dios metida en tu mente, en tu corazón, para que esa verdad de Dios, que es la palabra de Dios, pueda predominar en ti. Y al predominar esa palabra en ti, entonces tú vas a convertirte en casa y habitación de la presencia de Dios. Porque cuando tú estás pensando en la palabra, tú estás llamando a Dios. Cuando tú estás trabajando, conduciendo tu auto, cuando tú estás haciendo tus cosas de día a día, pero tu mente está llena de la palabra de Dios, tú estás pensando en la palabra de Dios, en los planes hermosos de Dios, en la voluntad de Dios, en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, tú estás llamando la presencia de Dios. Acuérdate que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios no puede morar en una vasija vieja. El vino nuevo no se echa sobre una vasija vieja. Es decir, el Espíritu Santo de Dios no puede habitar en una mente contaminada. Entonces, ¿cómo tú llamas a la presencia de Dios? ¿Cómo tú llamas al Espíritu Santo de Dios? Cuando tú estás abundando en los pensamientos acerca de su palabra, de la palabra de Él. Allí tú estás abundando, allí tú estás llamando a la presencia de Dios. Entonces tú tienes que llenarte de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios no va a poder venir a habitar en una casa que está contaminada con pensamientos contrarios a su verdad. Cuando tú piensas en la palabra de Dios, te estás renovando en tu entendimiento. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, y la piensas, meditas en la palabra de día y de noche, vas conduciendo y vas pensando en la palabra, estás cocinando, estás pensando en la palabra, estás en tu trabajo, estás pensando en la palabra, vas en el camino, estás pensando en la palabra, regresas en el camino, estás pensando en la palabra. Tu mente se está renovando. Vamos a leer lo que dice el libro de Efesios, capítulo 6, verso 16. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos de fuego. Perdón, el 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Y dice, y la espada del Espíritu, escuchen bien. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, es que lo tengo que repetir, wow. Y la espada del Espíritu. Y luego dice que es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Que la palabra es una espada. La espada del Espíritu. Es decir, cuando tú piensas en la palabra de Dios, te estás llenando de la presencia de Dios. Dice, y la espada del Espíritu, y dice Espíritu con E mayúscula, es decir, del Espíritu Santo de Dios, que es la palabra de Dios. Cuando tú piensas en la palabra de Dios, cuando meditas en la palabra de Dios, estás pensando en el Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! ¡Qué poderoso!, ¿no? Y eso es lo que te da vida. Eso, al pensar en la palabra de Dios, tú estás llamando a la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no puede habitar en una mente que esté contraria a la verdad de Dios, que esté llena de pensamientos contrarios a la verdad de Dios. Y es así como nos renovamos en el entendimiento de nuestra mente, amado hermano. De verdad que he orado mucho para poder entregar este mensaje. Porque a veces es fuerte para nosotros comprender algunas cosas. A veces es fuerte pensar, wow, porque estoy pensando incorrectamente, me estoy contaminando.
por pensar de manera incorrecta, estoy contaminando mi cuerpo, o sea, me estoy convirtiendo en habitación de qué. ¿De qué me estoy convirtiendo yo? ¿En casa de qué? ¿En guarida de qué? De inmundicias. Amado hermano, el enemigo no toca la puerta, el enemigo la rompe. Y eso es lo que él quiere hacer con tu mente, romperla, para él ingresar. El enemigo no va a tocar la puerta, el enemigo va a romper la puerta. Y si tiene que forzar la cerradura, y si tiene que patear la puerta, y si tiene que romper la puerta, él lo intentará hacer. La puerta de tus pensamientos, para poder entrar y habitar en tu cuerpo. Para poder habitar y tomar el control de tu boca, de tus pensamientos, de lo que ves, de las decisiones que tomas. Y con el tiempo, incluso muy corto, a lo que vas a ver, todo eso se está reflejando en tu vida y a lo que tú vas a ver. Por eso tú dices, wow, ¿por qué mi matrimonio se destruyó? ¿Por qué no me va bien en la finanza? ¿Por qué no me va bien en la salud? ¿Por qué no me va bien en esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? Y es muchas veces a causa de nuestra forma de pensar. Porque no estamos pensando conforme a lo que dice la palabra de Dios, conforme a Dios nos enseña. Sino contrario a lo que Dios nos dice, contrario a lo que Dios nos habla. Y no le estoy juzgando, amado hermano, sino que le digo, es para que se aperciba. Porque el enemigo no va a tocar la puerta. El enemigo va a intentar romper su puerta, la puerta de su mente, la de la mía también, la de todos. Él no tiene compasión. Y nosotros tenemos que estar apercibidos, llenándonos de la palabra de Dios. Pensando en la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. ¿Cuál fue la encomienda que Dios le dejó a Moisés, a Josué? Le dijo, meditarás. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Por qué? La palabra no dice algo solamente por casualidades o porque suena bonito o por motivación. La palabra no es motivación, la palabra es vida. La palabra es viva y eficaz. La palabra es para que nosotros la cumplamos, la vivamos. ¿Y por qué le dice meditarás de día y de noche y todo te saldrá bien? Léalo. Josué 1:8, léalo, amado hermano, léalo. La palabra es clara, amado hermano. La palabra de instrucciones claras. Medita en la palabra de día y de noche. Esto no fue solamente para Josué, esto es para nosotros también hoy día. Esto sigue vigente, la palabra sigue vigente. Dice que todo pasará menos su palabra. Por eso Dios nos enseña, le dice y nos dice, medita en la palabra de día y de noche. De día y de noche. ¿Por qué? Ahí mismo le está diciendo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está diciendo, medita de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y nosotros queremos hacer todo lo contrario. Pensar en todo lo contrario, menos en la palabra de Dios, y luego andamos preguntando, ay, que por qué se dañó mi matrimonio, ay, que por qué me está pasando esto, ay, que por qué lo otro. Y hermano, examínate cómo estás pensando, amado. Examínate cómo estás pensando, amado hermano. Es necesario que empecemos a practicar el examinarnos. ¿Qué pensé hoy? ¿Esto sirvió o no sirvió? ¿Fue fructífero o no? ¿Fue para bendición o para todo lo contrario? ¿Fue para vida o para todo lo contrario? Hay palabras que no menciono porque ya ustedes saben cómo son las plataformas digitales. Pero, amado hermano, es necesario que aprendamos a meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Porque solo allí nos convertimos en el templo y en la morada del Espíritu Santo de Dios. Solo allí nosotros podemos comenzar a ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Porque tal cual es nuestra forma de pensar, allí le estamos dando permiso al enemigo para operar en nuestro cuerpo, para habitar en nuestro cuerpo, que el Señor reprenda al enemigo. Entonces, amado hermano, la recomendación, el llamado de nuestro Padre Celestial en este día es que nosotros comencemos a meditar más en la palabra de Dios,
a renovarnos en el entendimiento de nuestra mente, a llenar nuestra mente con la palabra de Dios y a pensar en la palabra de Dios de día y de noche, para que así nosotros podamos ver cambios en nuestra vida y así podamos invitar a la presencia de su Santo Espíritu para que more y habite en cada uno de nosotros, a cuidar todo lo que pensamos para que nuestro cuerpo se haga templo y morada del Espíritu Santo de Dios, y así podamos ser libres en la plenitud que es la voluntad de Dios para con nosotros. Es por eso que Él nos dio a su único Hijo para que muriera por nosotros y fuéramos salvos a través de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que la honra es para nuestro Dios, que lo levantó de entre los muertos y le dio la victoria, para que a través de su victoria nosotros fuésemos más que victoriosos en Él y de ese modo pudiéramos vivir. Pero nosotros tenemos que abundar en los pensamientos de la palabra de Dios para que así se pueda cumplir, para que así pueda ser cumplida esta voluntad de Dios para cada uno de nosotros, y para que así podamos ser templo y morada del precioso Espíritu Santo de Dios. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a nuestro Señor. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida y que puedas aplicarlo, que sea de ayuda para tu vida, amado hermano, y que pronto puedas dar testimonios de que tu vida ha cambiado porque has aprendido a meditar en la palabra de Dios. Que Dios te continúe bendiciendo, que la gracia, la paz y el favor de nuestro Señor sea contigo. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.